puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Muy bien, Salmo 23. Vamos a ir todos al Salmo 23. Pero le quiero contar algo acerca de este salmo, ¿no? Este salmo es un salmo muy conocido, muy citado. Es un salmo, digámoslo, muy popular, pero que a la vez se le ha perdido la esencia del mismo salmo porque a veces lo hemos leído de una manera superficial. Lo primero que dice en el Salmo 23 es Jehová es mi pastor, y debajo del título dice Salmo de David. Recuerde que David no escribió todos los salmos, pero casi 90 salmos fueron escritos por el rey David. Ahora, le voy a contar acerca del oficio de pastor. David, antes de ser rey, fue pastor y tuvo uno de los oficios más peligrosos del tiempo antiguo. Debía cuidar las ovejas, y al trabajo de cuidar ovejas se le llama como pastor. Ahora, ¿por qué era un trabajo peligroso? Le voy a contar por qué. Porque las ovejas eran el plato preferido de grandes depredadores como osos, leones y jaurías de lobos. O sea que cuando un oso, un león tenía hambre, lo primero que iba a encontrar en la nación de Palestina, una nación en un gran porcentaje desértica y árida, iba a encontrar su plato preferido, las ovejas. Qué ricas son las ovejas. Así que un pastor tenía que cuidar las ovejas y no era un trabajo para nada seguro, ya que había una alta probabilidad de tener enfrentamientos constantes con animales poderosos que, acosados por el hambre, harían lo que fuera necesario para devorar a las suculentas ovejas. Piense usted en esto. Por la noche los pastores, ellos tomaban sus ovejitas y las llevaban a un corral llamado redil. Este corral normalmente estaba rodeado con muros altos. Les hacían unos muros en piedra altos, y arriba de estos muros se colocaban ramas, traían unas ramas de ciertos arbustos con espinas para que los animales salvajes o los ladrones no pudieran asaltarlas. Pero ¿sabe qué pasaba? Sin embargo, a pesar de esto, algún animal salvaje movido por el hambre, porque es que los animales salvajes no cazan para desperdiciar el alimento como nosotros, sino que cazan por hambre. ¿Y sabe qué pasaba? A pesar de que había un muro alto, a pesar que a veces habían antorchas prendidas y habían arbustos con espinos, los animales movidos por el hambre, asaltados por el hambre, cogían y pasaban el muro, lo saltaban y caían en medio de las ovejas. Ante esta situación, aquí era donde se conocía al verdadero pastor del pastor asalariado. El verdadero pastor, ¿qué hacía? Se metía al medio del rebaño, al redil, a pelear, fuera con un oso, un león, fuera un tigre o fuera el animal que fuera en ese momento. Se metía a pelear allí, a tratar de defender a los animalitos, pero el asalariado no se metía. Por eso este trabajo requería, si usted llevaba la hoja de vida y decía, yo quiero ser pastor, tráigame su hoja de vida. Usted tenía que colocar dentro de los requisitos esta pregunta, contestarla. ¿Estaría dispuesto a dar su vida por las ovejas? ¿Arriesgaría su propio bienestar por cuidar de ellas? Normalmente el pastor asalariado
era el que huía. Cuando venía el peligro, se trepaba a los árboles o sencillamente dejaba que el lobo, el león o el oso se comiera a la oveja. Este trabajo no era para muchachos, era más bien para adultos. Por eso, cuando a David lo van a ungir como rey y dicen, no, él no está aquí porque él está cuidando ovejas, ahí muestra un poco cuál era la relación de David con sus hermanos y con su padre. Lo menospreciaban, porque yo pienso que usted no mandaría a un hijo suyo de 14, 15 años a cuidar ovejas sabiendo que las ovejas atraen a grandes depredadores. Yo creo que usted no lo haría. Si usted ama a su hijo, porque ese hijo se puede volver también en una presa. Yo recuerdo esta anécdota y quiero comentárselas a ustedes. Un día yo fui a visitar a un amigo que había tenido un problema en la columna, y cuando fui a la casa de él, la habitación de él queda en un segundo piso, y ellos aman mucho los animales, al igual como yo quiero mucho los animales. Y ellos habían recogido de la calle a un perro pitbull, de raza pitbull. Este perro era bravísimo, era un perro... Usted sabe que los pitbull son animales grandes, imponentes, que ellos tienen la capacidad de desencajar la mandíbula. Por eso cuando un pitbull muerde y agarra, no suelta. Lastimosamente, los hombres los usan para peleas, cosas que no agradan a Dios. El maltrato animal no agrada a Dios porque nosotros somos mayordomos, pero el dueño es Él. Así que este perro lo habían recogido de la calle, lo habían adoptado, y este perro tenía muchas cicatrices. Recuerdo mucho eso, de muchas peleas. Por eso se asumía que era un perro de pelea, porque estaba lleno de cicatrices en su rostro, en su cuerpo, y era un perro bastante fornido. Resulta y pasa que cuando yo llego a visitar a mi amigo, el perro estaba en el primer piso. El papá de mi amigo lo tuvo que guardar en un lugar para que yo pudiera entrar, porque ese perro era bravísimo. Voy a la habitación de mi amigo está postrado en una cama, lo han operado de la columna, y él de pronto me dice, ya vengo, voy a ir al baño. Y él se para con mucha dificultad porque lo han operado de la columna. Recuerdo que caminaba como un anciano con un bastón y comenzó a bajar las gradas. Y yo estaba sentado en la habitación de él cuando escucho unas uñas que van subiendo por las gradas. Cuando, oh sorpresa, el pitbull se había subido. Y este perro se pone su cabeza y me la mete entre las piernas. Ahí pone su cabeza y me comienza a mirar directamente a los ojos. Y yo me acuerdo que cuando un perro te mira a los ojos, te está desafiando. Y yo me acuerdo que a mí me habían traído algo de comer, creo que era un café con un pan o algo. Y yo comencé a ofrecerle, asustado como usted no tiene idea, pan al chandoso para que comiera, y el perro no comía, sino que me miraba a los ojos, y yo simplemente pensaba, Dios mío, ayúdame. Yo quería gritar como una mujer, pero no podía, porque si gritaba de pronto, el perro se iba a asustar. Ahí son de esos momentos que uno se santifica, ¿no? Uno pide perdón por todos los pecados, uno se pone a paz con Dios. Como él fue al baño, eso se me hizo eterno. Yo dije, Dios mío, este perro me ataca, ¿y qué hago? Y fue una experiencia para mí aterradora. Cuando el perro escucha, yo veo que él mueve las orejas y escucha que mi amigo está subiendo, inmediatamente el perro se sale del cuarto. Mi amigo, pues como no lo podía corregir, le dice, ¿qué haces acá? Yo te he dicho que no subas. Y el perro se baja. Pero créanme que fue una experiencia para mí aterradora. Ahora, piense usted en esto. Piense en que usted está cuidando ovejas y no viene un pitbull a pelear contigo, sino que viene un león. Y el león viene movido, ¿por qué? Por hambre. O viene un lobo o varios lobos a querer comerse una oveja, y tú tienes una decisión. O huyo o me enfrento. O huyo o doy mi vida para proteger estas ovejitas. Le quiero contar que David fue un joven que era muy buen pastor. David, en 1 Samuel, capítulo 17, antes de pelear con Goliat, David le cuenta algo al rey. David le dicen que si él va a ir a pelear con Goliat, se ponga la armadura. Y entonces él le dice que no. Pero él le cuenta esto al rey. Versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. ¿Cómo era David? Muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero miren lo que le contesta David.
David le dijo a Saúl, tu siervo, o sea yo, he sido pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, o sea una oveja pequeña, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, o sea, se lo quitaba de la boca. Y si se levantaba contra mí, el oso o el león, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Versículo 36. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Oiga, este peladito era bien bravo. Se enfrentaba al oso y al león. Y dice, y lo perseguía. Y le hacía que soltara el corderito. Y si se me devolvía, lo mataba. ¡Wow! ¿Era mentiroso David? No. ¿Era exagerado? No. ¿Era paisa exagerado? No. Era verdad. Estaba diciendo la verdad. Estaba contando tal cual sucedía. Entonces, este relato de David me hablaba de la bravura de David. Y David era un hombre que sabía que él lo protegía a Dios. Ahora, yo le quiero decir esto. Recuerde, no es su habilidad. Es Dios en usted y es Dios en mí. No es tu habilidad. David se encomendaba a Dios para defender las ovejas. Ahora, ¿qué característica tenía David? David era un buen líder. Un buen líder es el que detecta y resuelve problemas. Un mal líder es como Saúl. ¿Qué estaba haciendo aquí Saúl? Le estaba diciendo a este niñito, vaya y pelee. En vez de ir el rey a pelear, el mal líder lo que hace es le delega a otros los problemas. Le estaba diciendo, ve tú. Ahora, ¿qué debía hacer un buen pastor? Entonces una persona iba a buscar a alguien para que le diera trabajo de pastor. Y vamos a ver qué dice Ezequiel, capítulo 34. Entonces, ahí vamos entendiendo qué es ser pastor, para que así mismo, cuando leamos el Salmo 23, entendamos el contexto de lo que David le está diciendo a Dios cuando le decía, tú eres mi pastor. Ahí yo sí voy a entender eso. Cuando David le estaba diciendo a Dios que era su pastor, era porque él sabía que era ser pastor. Ezequiel 34 habla de los buenos y los malos pastores. Ezequiel 34, versículo 4 dice, hablando de los malos pastores, dice, no fortaleciste las débiles. ¿Por qué? Porque un buen pastor debe fortalecer las débiles. No curaste a la enferma, no vendaste la pierna quebrada, ni volviste a reír la descarriada. ¿Qué tenía que hacer un buen pastor? Fortalecer las débiles, curar la enferma, vendar a las que se les partía la patica, volver al redil la que se le había ido, buscar la perdida. Ahora, eso es lo que hacía un buen pastor, pero Ezequiel 34 habla de los malos pastores. Ahora, ¿qué pasaba con una ovejita después de que el león se la llevaba y David se la quitaba de la boca? Quedaba herida. Ahora, ¿qué hace un buen pastor? Cura la oveja que está herida. Cuando el diablo viene y toma una persona a la iglesia y la saca, mi función es, esa persona hay que ser restaurada. Y vamos a restaurarla. Y vamos a empezar un proceso de restauración. Curarla, no terminarla de matar. Ahora, la importancia de las ovejas. La Biblia nos compara a nosotros como ovejas, ¿no? Entonces uno dice, ay, Dios tan lindo, nos compara con ovejas. No nos compara por ser tiernas, ni por parecer un copito de algodón. Nos compara porque las ovejas son torpes, porque las ovejas necesitan de un pastor. La oveja se agarra a brevar, a tomar agua, y si el pastor no la quita del agua, se puede indigestar de tanto tomar agua. Si una oveja se cae al río, el peso de la lana la hundirá. Así que son peligrosas cerca de los ríos. La oveja no tiene sentido de ubicación. La oveja no tiene buena visión, pero sí tiene un buen oído. Así que cuando nos compara como ovejas, no nos compara por tierno ni por dulces, sino porque somos algo complejos. La oveja en la cultura bíblica era un animal muy importante. ¿Por qué? Porque le producía al pastor lana, le daba leche, le daba carne. La oveja era un animal fundamental en la economía de ellos. Ahora, en las noches, cuando el pastor salía a buscar pastos lejanos y no había un redil cerca, ellos hacían que las ovejas se apiñaran o se juntaran entre ellas, y el pastor y los pastores no dormían, hacían vigilias toda la noche cuidando a las indefensas ovejas de sus enemigos. A una oveja hay que cuidarla día y noche. En primavera, las ovejas tenían muchos pastos suculentos, así que era fácil
darles de comer, y en la primavera era que se esquilaban o se le quitaba la lana a las ovejas. En el verano, el pastor podía pasar días caminando con sus ovejas, buscando cada vez pastos más frescos, y tenía que ir cada vez a lugares más altos para encontrar los pastos. En la noche metía a sus ovejitas en cuevas y las protegía de sus depredadores. ¿Sabe qué hacía un pastor todos los días? Al caer el sol, las contaba una por una y las examinaba. Les miraba las paticas. Ahora, si había un aullido de alguna fiera, él las espantaba, y al espantarlas, la voz del pastor tranquilizaba a las ovejas. Las ovejas aprendían a conocer la voz de su pastor. Él las conocía. Incluso los pastores a cada ovejita le ponían un nombre. A una, no como los perros de hoy en día que tienen nombres de humanos. ¿Cómo se llama? Lucas, Mateo, Juan. No, Manchita, yo no me imagino. Motita, Blanquita, Gordita. Yo no sé cómo se llamarían las ovejas. Ahora, ¿qué pasaba? Al final del verano, el pasto estaba más escaso, así que los pastores trasladaban sus rebaños a lugares lejanos con tal de que su ovejita siempre estuviera bien. En el invierno no las sacaban, las tenían en sus casas. Las guardaban de la lluvia, del granizo, de las nevadas y de las bajas temperaturas. Eso es un pastor. ¿Qué ropa usaba un pastor? Primero, una ropa resistente para el sol y para el frío. Llevaba un manto de lana encima. Se calzaba unas sandalias. Tenía un zurrón o una bolsa de cuero donde llevaba pan, aceitunas, frutas secas, queso. Tenía una vara, y le voy a hablar de la vara, para que ahora que leamos el Salmo 23 usted entienda este contexto. La vara medía más o menos 1 metro. Era un palo de 1 metro de largo. Y con la vara, él se defendía contra las fieras. Pero también con la vara corregía a las ovejas. Él también tenía un cuchillo y tenía un cayado. ¿Qué era un cayado? Era una vara más larga, pero con forma curva al final. ¿Para qué utilizaba el pastor el cayado? Para apoyarse al escalar por rocas. Pero lo más importante que tenía este cayado, como tenía una forma de U al final, era engarzar el cuello de las ovejas cuando las ovejas iban a caer por un barranco. Cuando las ovejas iban a caer en una grieta, cuando las ovejas iban a caer al río, inmediatamente él con el cayado las volvía a encauzar. También los pastores cargaban un odre con agua, llevaban una honda y piedras, y también llevaban una flauta de caña para entretenerse y tranquilizar a los animales. Cuando el pastor comenzaba a tocar la flauta, las ovejas se tranquilizaban. Ahora sí, vamos a estudiar el Salmo 23. ¿Quién escribió el Salmo 23? Un pastor. Le hago esta pregunta. Si yo lanzara un libro de Cocine con el pastor Gustavo, ¿usted lo compraría? No, porque la verdad es que yo no sé cocinar. Yo hago en mi casa el café y hago una arepa en la mañana como desayuno. Una arepa que ya viene precocida. Muchas veces se me quema. Entonces, si yo lanzo un libro, hermanos, compren el libro Cocine con el pastor Gustavo, ¿yo de qué les puedo enseñar a ustedes de cocinar si yo no sé cocinar? Pero si le pregunto, en la iglesia tenemos un chef que se llama Felipe Mosquera, y yo le pregunto cualquier cosa de cocina a Felipe, él sabe de lo que está hablando, porque es un chef. Si yo le pregunto, por ejemplo, en la iglesia hay unas personas que tienen una agencia de viajes, les pregunto sobre todo lo de turismo a ellos saben de lo que están hablando. Por eso cuando David escribe el Salmo 23 y va a hablar de un pastor, él sabe de lo que está hablando porque en sí, él es un pastor. No fue que a él le contaran cuál era el oficio de ser pastor. Él como pastor vivió las vigilias, los desvelos, el caminar, el andar buscando pastos, él curó ovejas, él las defendió del oso, del león, él fue aguerrido, él fue valiente. Entonces es aquí donde David hace una similitud de Dios como nuestro pastor. Lo primero que dice el Salmo 23 es: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Voy a decirte esto. Jehová es el nombre que se le da a Dios. Y me voy a detener en esto que es delicado. El nombre original de Dios, usted lo va a encontrar en la Biblia como Jehová, Yahvé, Yahweh o Jehová. El nombre original no tenía vocales. Se escribía Y de yuca, HWH. No tenía vocales. Se escribía en la antigüedad sin vocales. Pero le voy a contar algo poderoso acerca del nombre de Jehová. Los judíos
tienen tanto temor de tener el nombre de Jehová en su boca. Ellos no toman el nombre de Dios en vano, como dice Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Por eso, usted en la Biblia muy pocas veces va a encontrar el nombre Jehová, ya que muchos traductores de la Biblia reemplazaron el nombre de Jehová para no usarlo por temor a usar el nombre de Dios por el nombre Padre. Vas a encontrar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontrarás, en vez de Jehová, Padre. Encontrarás palabras como eterno y como creador. El creador, el eterno y Padre. El nombre de Dios, si a ti te preguntan cuál es el nombre de Dios, Jehová. Pero eso le ocurrió también a Moisés. Moisés, cuando iba a ir de nuevo a libertar al pueblo, Moisés habló con Dios. Recuerda que Dios le había dicho, necesito que vayas y libertes al pueblo. Y Moisés le preguntó a Dios y le dijo, Señor, y si me preguntan quién eres, ¿qué le diré? ¿Qué Dios eres tú? Éxodo capítulo 3, versículos 3 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Cómo se llama Dios? Yo soy el que soy, el nombre de Dios. Voy a ir despacio, que quiero que esto te quede claro, porque si esto te queda claro, esto es poderoso. Jehová, Yahvé, Yahweh significan yo soy el que soy. La palabra yo soy quiere decir, es un verbo que se conjuga siempre en presente. ¿Qué significa el yo soy? El quien será, el que es y el que fue. La palabra yo soy es el que será, el que es y el que fue. O sea, cuando tú dices yo soy, está diciendo el eterno Dios, el eterno. No el que será, no el Dios del pasado, el Dios de siempre. Eso significa el yo soy. Escúchame, por favor. Los judíos, como le tienen tanto respeto a nombrar el nombre de Dios, en su lugar usan palabras como Adonai, el Adonai, que significa Señor nuestro, o Elohim, Dios de dioses, o el Shaddai, el Señor de las montañas o de las cumbres, o Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ellos tenían miedo de invocar en su nombre, en su boca, el nombre yo soy. ¿Sabe qué significa el yo soy? El que hace que llegue a ser. El que hace que llegue a ser, el que hace posible todas las cosas. Cuando uno dice Jehová, está diciendo el eterno, el que es para siempre y el que hace posible que todas las cosas ocurran. Su nombre aparece más de 7,000 veces en la Biblia. Hay algo poderoso en esto. Quiero que usted me entienda. Y apenas vamos en la primera parte del Salmo 23. ¿Sabe que Jesús dijo muchas veces, utilizó este mismo nombre? Yo soy la luz. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor. Pero hay un pasaje que a mí me impacta mucho. Al Señor lo iban a arrestar en Getsemaní. Y entonces llegó Judas con todos los que iban a arrestar a Jesús. Pero no sabían a dónde estaba Jesús, ni lo conocían. Entonces de pronto comenzaron a preguntar, ¿cuál es Jesús? ¿A dónde está Jesús? Cuando el Señor Jesús dijo, yo soy, apenas invocó el nombre de Dios, dice la Biblia que retrocedieron y cayeron en la tierra ante el nombre del yo soy. Juan capítulo 18, versículo 6. Juan 18, 6. Versículo 5 dice, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y el que estaba también con Judas que lo entregaba, cuando les dijo esto, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas. David sabía que había alguien que lo cuidaba. David sabía que el yo soy, el eterno, Dios, cuidaba de él. Por eso, usted nunca utilice el nombre de Dios para jurar. Jamás. No involucre a Dios. Es más, tengamos el respeto reverente de utilizar el nombre de Dios en vano. Imagínese que hay una secta que utiliza el nombre de Jehová. Se llaman los testigos. Ten mucho cuidado con utilizar el nombre de Dios en vano. Y así es como comienza David en el Salmo 23, dando honra
al yo soy, al eterno, al que permanece para siempre, por aquel que subsiste en todas las cosas, el yo soy. Volvamos al Salmo 23. Nada me faltará. Y yo creo que este primer versículo tendría que ser un rema para nosotros. Nada me faltará. ¿Usted cree que a las ovejas les faltaba algo? ¿Usted cree que a las ovejas de David le faltaba pasto, le faltaba agua, le faltaba protección, le faltaba cuidado, le faltaba sanidad y medicina? No, porque David era un buen pastor. Ahora, si David, siendo un buen pastor, cuidaba excelentemente a sus ovejitas, cuánto más tu Padre Celestial, que es tu pastor, te dará todo lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria. La oveja tenía que estar angustiada. ¿Acaso una oveja se angustia y le decía a la otra, ve, ¿y qué vamos a comer? No, porque tenían pastor. Y tú tienes pastor. Todo está cubierto, el vestido, todo. Por eso Mateo capítulo 6, versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 32, pero vuestro Padre Celestial, que es tu pastor, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice el versículo 2, en lugares delicados me hará descansar. Descansar. ¿Sabe? Debido a la cercanía del pastor a las ovejas tenían paz y estaban libres de temor. El pastor pasaba todo el día con sus ovejas. Hay gente que hoy en día no tiene paz. Mantienen angustiados, mantienen estresados, afanados, turbados, afligidos. El pastor que yo tengo me hará descansar. Me hará descansar. Dice, en lugares de delicados pastos. David como pastor sabía que habían unos pastos, unos brotes nuevos que eran ricos para las ovejitas y él las traía. Normalmente estos pastos estaban cerca a aguas y él las traía y él veía como sus ovejitas se acostaban en ese pasto tranquilas a dormir y él las cuidaba. ¿Sabe que con mi hijo, con mi bebé, yo he aprendido eso? Yo lo pongo a dormir a él. Cuando él estaba más chiquito, cuando él tenía unos mesecitos, recuerdo que uno siempre a toda hora está pensando y está mirando que respire, ¿no? Y a uno le dicen que cuidado, que no duerma de una forma, de otra, que esto, que lo otro. Y toda la noche, y mi esposa, qué pecado con mi esposa, esa mujer no dormía. Y me acuerdo que levantaba con una linterna. Yo no sé si era cada 15 minutos, cada 10, yo ni me acuerdo. A ver si, y uno le miraba esa naricita a ver si respiraba y, ay, sí está respirando, y volvía uno y se acostaba. Una obsesión, eso nos dio abobado un poco de tiempo, pero estábamos pendientes de él. David tenía sus ovejitas y las cuidaba. Ellas tenían ¿qué? Paz. Y luego dice, ahí más abajo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él las traía a lugares donde habían aguas tranquilas. Porque recuerde que las ovejas por la lana no se podían meter en aguas torrenciales. Así que él las traía a aguas quietas, de reposo. Y si de pronto la ovejita se quería zambullir un poco en el agua, no había problema, porque su pastor cuidaba de ellas. Su pastor estaba pendiente, su pastor estaba allí. Y quiero decirte esto, tú tienes un pastor. Tu pastor no es el hombre puesto en la iglesia, sí, respétalo como una autoridad, pero todos tenemos un pastor que se llama Dios. Él te va a dar paz, Él te va a confortar, Él te va a dar tranquilidad, te va a llevar a lugares tranquilos. Él va a restaurar tu alma. Dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas, por caminos de justicia, por amor de su nombre. ¿Sabe? El Señor nunca te meterá por caminos de destrucción. Nunca te llevará por un camino de muerte. Nunca te llevará por un camino de maldad, de que te dañe, que te perjudique. El pastor era responsable de direccionar y de guiar a su rebaño. Ahora viene un versículo que me gusta mucho. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David se pone en el plano de una oveja y David se siente oveja. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Le voy a contar esto del valle de sombra de muerte. Literalmente, ese valle existe. ¿Sabe? Este valle
era un lugar que quedaba en medio de dos cordilleras de montañas. Habían dos formaciones montañosas y entre esas dos montañas existía un valle. Está situado al sur de Jericó, entre el Mar Muerto y Jericó, en esa dirección. Entonces, este valle estaba en medio de dos montañas, cadenas montañosas. ¿Qué pasaba en este valle? Como casi no entraba el sol en ese valle, los pastos en tiempos secos se conservaban más, porque el sol casi no los golpeaba, porque las montañas todo el tiempo les producía sombra. Este valle medía más o menos 7,5 kilómetros de largo, o mide. Y cuando el pastor ya no encontraba pastos por fuera, conducía a todo su rebaño a lo que se conocía como el Valle de Sombra de Muerte. Al entrar en el valle se encontraban al lado derecho y al lado izquierdo con una pared de rocas que alcanzaban hasta los 500 metros de altura. En algunas partes el camino era ancho, pero en algunas partes ese valle se hacía angosto y solo medía 3 metros de ancho. De tal manera que en esos recodos era muy difícil que el rebaño diera la vuelta. Por eso los pastores habían fijado unos horarios, que el valle en horas de la mañana se podía cruzar solo en una dirección y el valle en horas de la tarde se podía cruzar en la otra dirección. ¿Por qué? Porque si dos pastores se encontraban de frente, quedaban atrapados. No había forma, porque el valle tenía recodos muy estrechos. Ahora, estos recodos eran muy peligrosos, eran extremadamente peligrosos porque tenían hendiduras, grietas, barrancos. Aparte de esto habían cuevas donde salían ladrones, donde salían animales. Ahora, las condiciones climáticas de Palestina hacían necesaria la trashumancia de ovejas, obligando a los pastores en algún momento del año, por lo menos una vez al año, el pastor tendría que llevar a sus ovejas al Valle de Sombra de Muerte. Ahora, debido a lo estrecho en algunos puntos, el pastor tenía que estar apercibido. ¿Y sabe qué le dice David a Dios? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. A veces Dios nos meterá en el valle de sombra de muerte para alimentarnos. Recuerde esto. Es un valle de sombra de muerte, no es de muerte, es de sombra. Es de sombra de muerte. Y se llamaba de sombra porque las montañas producían sombra todo el tiempo, oscuridad. Era un valle que si tú no estabas con Dios, causaba miedo cruzarlo. Pero igual, una sombra no te puede dañar. ¿La sombra de un perro te puede morder? ¿La sombra de una espada te puede cortar? ¿La sombra de la muerte nos puede destruir? No. No y no. El valle de sombra de muerte era necesario cruzarlo. Por lo menos una vez al año, las ovejitas tenían que pasar. Y David lo recordó. Y David recordó cuando llevó sus ovejitas. Y David le dijo esto a Dios: aunque tú me lleves al valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aún en tu peor dificultad, tu peor momento, tu peor crisis, tu peor escasez, tu peor enfermedad, tu peor problema, en el medio del valle de sombra de muerte, Dios estará contigo. No temeré mal alguno. Le voy a decir algo del temor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice que el temor lleva castigo. David no temía. David no tenía temor porque él sabía quién cuidaba de él. Job 3:25 dice que el temor que le espantaba le aconteció a Job. Lo que él temía. El temor atrae lo malo, así como la fe atrae lo bueno. David le dijo a Dios: no temeré mal alguno, de ningún tipo, ni económico, ni financiero, ni sentimental, ni emocional, ni en mi salud. No temeré. ¿Por qué razón? Porque tú estarás conmigo. Dios le dijo a Josué, en Josué 1:5, no te dejaré ni te desampararé. Dice ahí mismo el versículo 4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara significa autoridad. Y el pastor la usa cuando es necesaria para golpear las ovejas. Tu cayado. El cayado agarraba con frecuencia del cuello y tiraba con fuerza a las ovejas que se estaban saliendo del camino hacia un barranco. El pastor a veces tendrá que utilizar la vara y el cayado.
A veces Dios tendrá que disciplinarnos. A veces Dios tendrá que ser duro con nosotros. A veces Dios tendrá que usar su callado. Pero siempre la vara y el callado de Dios que dice que producen en mí infundirán aliento, me darán fuerzas, me darán vitalidad, me llenarán de esperanza. Dios nunca nos corregirá para destruirnos. Ahora dice el versículo 5. Y quedan 6 minutos de programa y voy a decirte esto. Dice la Biblia, ahora David deja de pensar como oveja y ahora lo pone en el plano de su vida. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa es preparas una mesa con banquete en presencia de mis enemigos. ¿Sabe? El buen hombre también tiene enemigos. Por el simple hecho de que tú eres un hijo y una hija de Dios, tendrás enemigos gratuitos. Pero David vuelve y piensa como un pastor. El pastor se adelantaba para preparar el terreno. El pastor limpiaba el terreno donde iban a estar sus ovejas de serpientes, de escorpiones, de alacranes y de animales. Eso se llama preparas mesa delante de mí. Yo le voy a contar algo. Por 14 años yo tuve un negocio con mi esposa. Y al lado de nosotros habían otros negocios que vendían casi lo mismo. Y tuvimos gente que nos hizo la guerra, que nos aburrían las empleadas, las muchachas que trabajan con nosotros, que estaban llenos de celos, de envidia, que hablaban mal de nosotros. Era una cosa loca. Si yo compraba un producto hoy para venderlo, mañana todos lo tenían y lo vendían más barato para perjudicarme. Pero ¿sabe qué hacía Dios? Dios me bendecía en presencia de mis angustiadores. Y esta gente tenía que quedarse con la boca abierta, viendo como de mi local, que no era el más grande ni el más bonito, salían compradores con bolsas. Todos los días Dios me bendecía en presencia de mis angustiadores, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me hacían la guerra, pero en presencia de ellos Dios me servía a la mesa. Y eso va a ser Dios contigo. Cuando tú entiendes que Jehová es tu pastor, aquellos que han querido poner un pie encima para pisarte, para aplastarte, para anularte, entenderán que tú tienes pastor que pelea por ti. Cuando dice, unges mi cabeza, una de las cosas que hacía el pastor, él tomaba aceite y lo frotaba por todo el cuerpo de la oveja. Ese aceite la protegía de los rasguños. Ese aceite servía también como un analgésico para curar moretones, cortadas que en el camino a veces la oveja se hacía. En este camino a veces nos herimos, hay circunstancias que nos hieren, pero viene el bálsamo del Señor, viene la unción de Dios que me sana, que limpia mis heridas, que me cura. David estaba pensando como una ovejita, dice, unges mi cabeza con aceite. El aceite impedía que los bichos picaran las ovejas, las moscas, impedía que le pusieran huevos. Unges mi cabeza con aceite. Yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Tú me unges con tu Espíritu Santo porque tú eres mi pastor. Y termina diciendo este salmo así: mi copa está rebosando. La palabra rebosar significa más de lo suficiente. Es como cuando usted dice, pare, que se va a botar. Ahí se rebosó y se botó. Mi copa está rebosando. David entendió que Dios es el Dios de la sobreabundancia. David simplemente era un pastor y Dios lo hizo un rey. Y como rey nada le faltó. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Termina este salmo diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué me sigue a mí? El bien y ¿qué? La misericordia. Si yo estoy donde estoy, es por misericordia. No porque lo merezca, es porque el bien de Dios quiere bendecirme todo el tiempo. Y luego dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabe? Él termina diciendo la misma palabra. Comienza diciendo, Jehová es mi pastor. Y al final termina diciendo, en la casa de Jehová. Este salmo me habla de un profundo anhelo de David de estar todo el tiempo con Dios. Porque David como pastor no estaba una hora con las ovejas, estaba todos los días, todo el día. Padre Celestial, yo quiero darte gracias y quiero agradecerte porque eres mi pastor, porque cuidas de mí,
porque nada me faltará. Permíteme, Señor, que este salmo se quede grabado en mi corazón a fuego, Dios. Que cada palabra, Señor, quede grabada en mí y que esto me sirva para entender que yo soy tu oveja y que tú me amas, que tú me cuidas y que siempre vas a estar conmigo, Señor. Gracias porque me proteges, me defiendes. Gracias porque das tu vida. Diste a Jesús. Jesús por eso dijo, yo soy el buen pastor, porque Él fue y murió en la cruz para defenderme a mí, para darme vida y darme vida en abundancia. Hoy te damos la gloria y la honra por esta palabra, la sellamos con la sangre de Cristo y declaro que todas tus ovejitas que han escuchado este programa son bendecidas por siempre y para siempre, porque bueno eres tú, Señor, y tu misericordia es incomparable. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.